Demos gloria al Padre poderoso, a Jesús el Señor. Estas personas tuvieron que esperar 37 años para darles un funeral digno a sus familiares. El hallazgo en 1978 de los cuerpos de 15 campesinos asesinados en los hornos de Lonquén demostró la existencia de detenidos desaparecidos en Chile. La dictadura militar ya no podía ocultarlo. Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto de Augusto Pinochet aún no son un tema resuelto en la sociedad chilena. Y a pesar de los avances, muchas heridas permanecen abiertas. Ellos fueron trabajadores y luchadores sociales. El tema de los detenidos desaparecidos no es un tema solamente de los familiares, sino que tenemos que asumirlo como país. Cientos de personas asistieron a este acto histórico. Sin embargo, los representantes del recién asumido gobierno de derecha no fueron invitados. La llegada al poder del presidente Sebastián Piñera, quien tiene como colaboradores a exfuncionarios del régimen de Pinochet, ha despertado temor en sectores de la sociedad chilena. Y no queríamos que llegaran esas personas que fueron, muchos de ellos que están en el gobierno, que fueron parte de la dictadura militar, que fueron cómplices de lo que pasó en nuestro país y no levantaron la voz, no dijeron nada. La memoria es lo más importante que debemos tener como pueblo, como país. Si no tenemos memoria, podemos volver a cometer los mismos errores. Luego del fin del régimen dictatorial y durante los 20 años de gobiernos de la Concertación, conglomerado de partidos de centro-izquierda, distintos sectores sociales impulsaron iniciativas para mantener viva la memoria. Alejandro Núñez es sobreviviente de Villa Grimaldi, un ex campo de concentración. Todos los presos que entraron a este lugar sufrieron en distinta intensidad torturas físicas y psicológicas. Las imágenes que yo tengo de esa época son de mucho pánico, de mucho miedo, de gente que sufrió mucho, de un lugar de exterminio, de trato vejatorio por parte de nuestros carceleros. La muerte y el horror fueron transformados por la comunidad en un parque por la paz, en un espacio de aprendizaje para las nuevas generaciones. Se trata de rescatar la memoria, pero resignificarla en un sentido positivo, que no se olvide lo que aquí ocurrió y que sea un símbolo de la lucha por la paz y los derechos humanos. Llevar a la justicia a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, la reapertura de la denominada Comisión Ballet para recoger nuevos testimonios de víctimas, planes de reparación a familias afectadas, la creación del Museo de la Memoria y del Instituto de Derechos Humanos son otras de las acciones que buscan reconciliar a Chile con su pasado. Así lo explica María Luisa Sepúlveda, asesora en temas de derechos humanos de la expresidenta socialista Michelle Bachelet. Creo que el país ha hecho enormes esfuerzos. Nos costó mucho como sociedad, por ejemplo, poder aprobar, ratificar los tratados y convenciones internacionales que tienen que ver con los derechos humanos. Hemos ido pudiendo llegar a acuerdos porque requerían de quórum que no nos permitía, si no había acuerdos con la oposición de los gobiernos de la Concertación, para poder aprobarlo. Frente al temor de que durante el actual gobierno de derecha se produzca un retroceso, Rosy Lama, secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, intenta generar confianza. Se ha dado un pronunciamiento claro de que no va a existir una ley de punto final en temas de derechos humanos y la ley de amnistía es una ley que está vigente en Chile y se va a seguir peleando por su inaplicabilidad en virtud de las normas de los tratados internacionales como se ha hecho hasta ahora. La lucha ininterrumpida del movimiento de derechos humanos y en especial de las agrupaciones de familiares de las víctimas han sido determinantes en los avances que se han logrado. Cuando vivíamos bajo una dictadura militar, nosotros cifrábamos muchas esperanzas que cuando ésta terminara y asumiera un gobierno elegido democráticamente, todo iba a ser distinto para nosotros. Y nos bastó escuchar al presidente Patricio Aylwin en marzo de 1991, cuando él se dirigió por cadena de radio y televisión a todos los chilenos, donde pedía perdón en nombre de la nación a los familiares de las víctimas, pero su mensaje era bien claro y decía que en Chile iba a haber justicia en la medida de lo posible. Y cuando escuchamos esa frase nos dimos cuenta de que no iba a ser fácil para nosotros
la justicia en nuestro país. Hoy no solo hay procesos judiciales y fallos pendientes, sino que todavía se desconoce el paradero de más del 80% de los detenidos desaparecidos. Sus familiares no descansan buscando la verdad. Y desde el norte al sur de Chile, en todos los lugares donde se perpetraron masacres, repiten versos de Pablo Neruda. Aunque los pasos toquen 1000 años, este sitio no borrarán la sangre de los que aquí cayeron.